Quiero hacer un pequeño resumen de algunas noticias que hemos visto recientemente y también hacer una reflexión al respecto, que espero que pueda ser clarificadora. En primer lugar, este niño que vemos aquí se llama Jesús Cristo Rodríguez Mora y está desaparecido. Y estos son sus padres en la entrevista que concedieron a este canal. En aquel entonces no teníamos claro si podíamos siquiera utilizar para el vídeo una foto de su hijo ya desaparecido entonces. Aunque esto a veces hemos publicado fotos de los niños, esto va a discreción de los padres si ellos hacen uso o publican estas fotos en sus redes sociales y dan su permiso para que aparezcan los vídeos o no. Pero es cierto que existe el temor y la posibilidad cierta de que los servicios sociales aún tomen represalias sobre los progenitores por publicar fotos de sus propios hijos. Ahora ya se puede publicar, pues ha sido reconocido, como vemos en esta publicación, el Ministerio del Interior como desaparecido. En este vídeo de la entrevista veíamos cómo este niño se escapó del centro, se puso en contacto con sus padres para decirles que estaba siendo maltratado y que había cosas que tenía que explicarles, para después desaparecer. Y también vimos cómo ellos nos relataban el calvario y las complicaciones siquiera para poner una denuncia sobre la desaparición del niño en todos los sectores, administraciones, juzgados, policía, guardia civil. Creo que nos podemos hacer una idea de la presunta corrupción que se esconde detrás de todos estos casos. Veíamos también recientemente que se produjo otro fallecimiento de un menor de 14 años en un centro en Valladolid por las conocidas medidas de contención físicas que podemos imaginarnos hasta qué punto pueden llegar para causar la muerte a un chico. Nos dicen los agentes de seguridad se dieron cuenta de que no respiraba después de aplicarle medidas de contención física y mecánica. Y en todo este artículo se dedican a retratar al chico como un chico violento, incontrolable, prácticamente un delincuente juvenil, un vándalo. Sea como sea, podemos entender que, en primer lugar, podemos imaginar que hay formas, o debería haber formas de contener y controlar a un menor de 14 años sin utilizar métodos que puedan llegar a causarle la muerte. Y más allá de eso, ya ni hablemos de proporcionarle una educación, una protección, averiguar por qué se está comportando de esa manera, ya que se supone que estos centros y estas administraciones tutelan a los niños. Y arrancan estos niños a sus familias por acusaciones de negligencia, por acusaciones sin fundamento de ser malos padres. Bueno, ya vemos cuán buenos padres resultan ser los propios servicios sociales y el personal en los centros. De otro lado, un poco antes, en febrero, habíamos visto esta publicación que nos dice que hay 1.200 menores de 6 años que están encerrados en estos centros, cuando según la ley no debería haber ni uno. Como siempre, la reflexión de entrada ya es que si nos dicen 1.200, a saber cuántos serán. Por otro lado, preguntarnos por qué están ahí. Y probablemente la respuesta es por el afán secuestrador imparable
de este negocio corrupto que tiene que tener un crecimiento continuo en el que cada año se llevan más niños. De cualquier manera, y como vemos tantas veces, si ya sus propias legislaciones son ilegítimas, inmorales, injustas y aberrantes, además es que se dedican a transgredirlas ellos mismos impunemente. Por otra parte, tengamos en cuenta que en estos mismos centros donde suceden estos hechos luctuosos con la muerte de este menor, están conviviendo desde bebés hasta presuntos delincuentes juveniles o muchachos violentos, y no hay para ninguno de ellos las mínimas garantías, ni métodos pedagógicos, ni modo alguno de asegurarnos de que están a salvo. También en estas mismas fechas veíamos que se producía un hecho similar en Nuevo León, México, donde fallecía otro muchacho de 14 años ingresado en un centro. En este caso tardaron 9 días en informar del fallecimiento de este niño, que fue incinerado en secreto, y se comunicó que la causa era muerte natural por una infección, mientras que algunos trabajadores están denunciando que fue a causa de una paliza. También el mismo método de siempre en la prensa, si vemos este artículo en El País, tanto la prensa como las autoridades nos pintan el relato de que era un chico conflictivo, agresivo y violento. Una responsable dice: no es un tema de maltrato del personal dentro del centro, es un tema de que los menores ya traen maltrato de sus situaciones y de sus familias. Estos niños no tienen la culpa de tener trastornos psiquiátricos. Parece que los que no tienen la culpa de nada siempre son los centros, los servicios sociales, las administraciones. Y vemos cómo esta técnica de culpar a los niños y culpar a su entorno del maltrato que ya traen de sus situaciones anteriores y de sus familias, cuando en el caso de este muchacho que falleció nos dicen también en el mismo artículo que estaba tutelado desde los 4 años de edad hasta los 14. Es una década bajo la tutela, que en realidad es un desamparo efectivo de la administración, pero la culpa es de los padres, que lo tuvieron durante 4 años. Y como vemos, el mismo tipo de difamación a los padres que veíamos en el artículo que comentábamos en el vídeo anterior. Y por cierto, este señor escritor no tiene la posibilidad de comunicarse por un mensaje directo en su Twitter, pero a la vez ahí sigue publicada la noticia de su publicación. Parece que tampoco entra muy a menudo a su Twitter, y por ahí la podemos ir compartiendo vuestras experiencias de primera mano. Intentamos aprovechar cualquier oportunidad de crear conciencia en aquellos que todavía la tengan y tratar de que se interesen por conocer la verdad. También resaltaba este caso en México porque sucede algo que es que muchos de los afectados, o creo que es algo entendible hasta cierto punto, todos cuando nos sucede algo nos centramos en nuestra propia experiencia, en creer que lo que nos sucede a nosotros es lo más importante, de alguna manera. Y quiero decir que hay gente que, incluso habiendo pasado por esto y teniendo algún conocimiento sobre el tema, parecen entender que esto es algo exclusivo de España, o que solo sucede aquí, o que es más grave aquí. A veces son personas, los afectados, que son
extranjeros o de origen extranjero que residen en España. A veces también son personas totalmente autóctonas del país, pero creo que, como digo, es esta reacción a ver lo propio y lo más inmediato como lo único real e importante. Y para mí la importancia de esto es que debemos transmitir la realidad objetiva de lo que está sucediendo, porque la tesis es que el mayor problema que enfrentamos es el desconocimiento, voluntario o involuntario, de la población de lo que está sucediendo. Pues para mí es tan evidente que si se comprendiera realmente el alcance y la gravedad del asunto, no debería poder continuar simplemente porque es intolerable. A este respecto hay que entender que si bien cada lugar, cada país puede tener sus particularidades, sabemos que esto es un fenómeno prácticamente mundial. Que tengamos constatado que sucede a este mismo nivel desde Noruega, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Chile. Y creo que es, como digo, importante destacar el alcance global que puede tener esto y hacer entender la gravedad de todo este asunto. Más noticias recientes: la saga de la señora Mónica Oltra y su exmarido, hoy en día marido, en el momento que cometió abusos sexuales a una niña tutelada. Hemos visto actualizaciones recientes desde este titular: Oltra inaugura el Consell de la Infancia tras la imputación de 13 de sus cargos por el caso de abusos sexuales a menores. Invita a plantearse en manos de quién estamos y en quién confiamos. Como ya vengo diciendo sobre las ideologías y los partidismos, no es cuestión de izquierdas, derechas, están todos absolutamente implicados y todos absolutamente corrompidos. En el caso de las izquierdas y el progresismo, creo que se incurre en un cierto extra de peligrosidad porque son el lobo con piel de cordero. Tenemos a todas estas ideologías, el feminismo, el progresismo, el buenismo, que engañan a muchos incautos y que hacen que esto se contemple desde un sector de la población como algo partidista. E inexplicablemente demasiada gente defiende a los que considera los suyos y hace ojos ciegos a lo que está sucediendo y a lo que perpetran aquellos que se supone que están en su misma onda ideológica o política. Así que más titulares: la directora territorial destapa Mónica Oltra, su consellería conocía la investigación judicial por abusos. Y nos dice: la vicepresidenta defendió en las Cortes que no tuvo noticia de la acusación de abusos hasta el 4 de agosto, pero la directora aporta una orden de alejamiento fechada una semana antes que no se comunicó al centro de menores. Y hemos seguido viendo actualizaciones de esta historia hasta recientemente, como por ejemplo el centro de menores alargó las vacaciones del ex marido de Oltra para incumplir la orden de alejamiento. Las diligencias del caso del ex marido de Oltra no llamaron la atención al secretario territorial. Hasta un correo aportado al juez muestra que Oltra ordenó encubrir los abusos en plena investigación. En otra de las sagas de corrupción que debería hacer reaccionar a la población, pero que se diluye, de nuevo, una especie de pseudo escándalo mediático que parece que no importa a nadie, que es el caso de Baleares. El Parlament da largas a la Comisión Europea sobre los abusos a menores. Y en esta publicación veíamos cómo, entre otras cosas, venían a decir que ese día tenían pleno y no hay salas disponibles para atender a la comisión. O veíamos también: el Consejo
de Mallorca admite ahora la existencia de la red de explotación sexual a menores tuteladas. El IMAS señala que ha colaborado con la policía para desarticular la red de prostitución de menores que están bajo su custodia, cuando hasta ahora siempre había negado la existencia de esta red y ha rechazado en diversas ocasiones investigar este escándalo. Una decena de europarlamentarios interrogará a Armengol el 12 de abril por las menores abusadas. Aunque, por otra parte, vemos el PSOE intenta torpedear la investigación europea de los abusos a menores en Baleares. Y de nuevo, no es que es el PSOE, es que son todos. Y hace unos pocos años, 4 o 5 años, hubo una propuesta de una auditoría externa al IMAS para ver cómo se estaba gestionando todo esto y los recursos y cómo estaban funcionando, a lo que se opusieron todos los grupos parlamentarios. En este caso es el PSOE. Los eurodiputados socialistas se oponen a que la comitiva europea que viajará a las islas interrogue a 2 madres de niños. Podemos preguntarnos por qué y contestarnos a nosotros mismos. Sin duda tendrán muchos argumentos para justificar lo injustificable. Y aún más, recientemente el IMAS califica la coordinación institucional como clave en la detención de 3 personas por corrupción de menores. En un caso en el que se han detenido 3 personas, una de ellas una chica menor de edad, que no digo que tengan o no responsabilidad, pero es un ejercicio de hipocresía extrema. Celebrar la detención de 3 mindundis cuando han estado encubriendo constantemente las proporciones de toda esta corrupción. Después de hacer todo lo posible por ocultar, silenciar y minimizar lo que ocurre, poniendo trabas a cualquier investigación y dando argumentos como el de la prostitución de menores ocurre en toda España, como si eso de alguna manera lo hiciese menos grave o los eximiese de su responsabilidad. Y aún mientras siguen poniendo trabas a la Comisión de Investigación Europea, ahora quieren otorgarse los laureles por la detención de 3 desgraciados, dando a entender que todo se inicia por las denuncias impuestas por ellos mismos y por el, entre comillas, buen funcionamiento y seguimiento escrupuloso de los protocolos e instrucciones por parte de todos los profesionales que trabajan en el área de infancia y familia a la hora de informar de cualquier indicio. Patéticas muestras de hipocresía que cada vez engañan a menos incautos. Solo desde la firme y férrea condena y persecución de las personas que se aprovechan de niños y jóvenes vulnerables para obtener un beneficio sexual o económico, se podrá poner fin a una lacra que afecta a toda la sociedad y territorios, nos dicen. Si de verdad quieren acabar con esta lacra y condenar a las personas que se aprovechan de los niños para obtener un beneficio sexual o económico, seguramente deberían entregarse a la justicia. Veíamos también esta noticia, el síndic alerta de que se medica a adolescentes en centros de protección sin consentimiento, como una novedad, algo que es completamente sabido. Y de nuevo entrando en este juego de que el síndic, que viene a ser un defensor del pueblo, va a hacer algo o tiene algún interés en lo que sucede realmente. Sabemos que la diferencia entre un niño no medicado y uno que esté medicalizado, puede suponer una diferencia económica entre los 4.000 y 9.000 euros mensuales, o en algunos casos incluso superior. De manera que está bastante claro el conflicto de intereses para medicar a estos niños forzosamente, y de nuevo, como todo lo demás, no tienen ninguna supervisión, ninguna cortapisa, ningún control, y son los propios centros, los propios servicios sociales los que deciden impunemente. En este sentido, una noticia como esta ya resulta prácticamente anecdótica. Detenido un hombre por suministrar pastillas de éxtasis a menores de un centro de acogida de Alcoy. Y una muestra más de que el descontrol es perverso y absoluto. De nuevo, tener en cuenta que la mayoría de estos niños se arrebatan a familias porque se las califica arbitrariamente de negligentes.
de no tener capacidades parentales y de no estar capacitados para cuidar de sus propios hijos. Y ya vemos cómo el sistema cuida de ellos. Recordábamos también a Elena Otón Miras en el aniversario de su fallecimiento cuando se quitó la vida, incapaz de soportar todo el dolor causado por estos desalmados y toda la injusticia que, por desgracia, le tocó vivir. A raíz de los casos de estos nuevos fallecimientos de los centros de menores, recordaba también el caso del chico que murió en 2019 en el centro de Tierras de Oria. Y haciendo una pequeña búsqueda y un repaso de titulares, vemos que ya aparece desde el año 2012. Denuncian a un coordinador del centro de menores Tierras de Oria por supuestas palizas a un joven. Resultado, la comisión de investigación creada por la Junta ha determinado que no hay malos tratos. 2012. En el 2015, varios trabajadores de este centro publican un vídeo con imágenes de estos presuntos malos tratos, donde se ven estas prácticas, como atan a los chicos a las camas y denuncian malas prácticas en general. Resultado, según publica El Mundo, el vídeo del maltrato a los menores de un centro de Oria es falso. El informe de los peritos encargado por el juzgado dice que la grabación es un montaje. No se corresponde con la realidad de los sucesos que se pretenden hacer creer. Bueno, pues esto era 2012, el vídeo 2015. Y recuerdo haber visto como estos trabajadores que dieron la voz de alarma de lo que estaba sucediendo ahí fueron ellos denunciados, mientras que, como vemos, todo se archiva. Pero es que ahora hay más. En el 2018, nuevas acusaciones de maltrato en Oria. Se les ataba hasta que tenían los pies negros, dice el titular. Y por supuesto, como siempre, todo archivado, todo sobreseído, todo pretendidamente desmentido en la prensa. Hemos visto 2012, 2015, 2018 y en 2019 es cuando fallece este chico. Y ante todo esto recordaba también el caso de Jesús Ander, de 9 años de edad, retirado a su familia y trasladado a 100 kilómetros de su familia, y que nos dijeron que con 9 años se había suicidado ahorcándose. Y encima de todo esto se donaron sus órganos sin el consentimiento de la familia. Así que este es el panorama siniestro que tenemos ante nosotros y que sigue siendo sistemáticamente ignorado por la gran mayoría de la población. Y ante esto la reflexión es que algo que quizá suene como una barbaridad, pero tiene su sentido, es decir, todas estas muertes, desapariciones, maltratos, vejaciones, estos niños que caen en redes de prostitución, en las drogas, en la delincuencia, que son víctimas de trata, que son víctimas de redes de pedofilia, de prostitución infantil o de pornografía infantil, como hemos visto en otros casos. Todo esto, dentro de su extrema gravedad, ni siquiera es lo más grave de este asunto. ¿Por qué? Porque estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias de ignorar que tenemos este sistema que opera con total impunidad, abiertamente a la vista de todos, tratando a los seres humanos
como mercancía, despojando a los seres humanos de sus derechos elementales, sus derechos humanos, cívicos, legales, y más aún que es la tolerancia y la ignorancia voluntaria, como siempre digo, de la población, que quiere mantenerse tranquila en lo suyo, que no le molesten, ni hace oídos sordos y ojos ciegos y no quiere saber, la que permite que todo esto suceda. Cuando, insisto, simplemente comprender que esto es así, simplemente entender hasta qué punto esto es intolerable, bastaría para ponerle fin. Siempre y cuando sea un número de personas suficiente, de seres humanos, con un poco de cerebro y de corazón, y que no den la espalda a la realidad. Porque también estamos viendo ni partidos políticos, ni asociaciones, ni ideologías, ni comisiones de investigación europeas, en este caso en Europa donde estamos, todo parte de Europa, todas las leyes, toda la financiación para mantener todo este circo parte de Europa. O sea, es no solo que los propios perpetradores aquí pongan trabas a la comisión de investigación, sino que la comisión de investigación obviamente no va a hacer nada porque parten del mismo núcleo corrupto. Así pues, ni políticos, ni comisiones de investigación, ni jueces, ni abogados, ni los medios de comunicación generalistas que todos forman parte del mismo club. Nadie va a hacer nada por cambiar esta situación hasta que se vean obligados a ello. Y de nuevo, solo se van a ver obligados a ello cuando un gran número de personas simplemente entienda lo que está sucediendo. Realmente es que a veces me parece hasta absurdo que esto pueda suceder, pero bueno, ese es el estado en el que está la humanidad. Me parece absurdo e irreal porque precisamente es tan evidente. Y si va a ser una mentira tan endeble, este supuesto interés superior del menor, cuando si realmente la gente tuviera algún mínimo interés por defender a los niños, por defender a los que más lo necesitan, pondríamos fin a esto. Así que, como siempre, cada uno que haga lo que esté en su mano por compartir esta información, por exponer esta realidad que yo creo que es el camino para ponerle fin.